Bienvenidos a una nueva edición más de su programa Imperio de Ley. Mi nombre es Jorge Wharton y como todas las ediciones de los programas tratamos temas de coyuntura política, coyuntura legal y temas varios que nosotros podamos ir generando un enfoque legal que nos permita pues poner en la palestra situaciones que podamos desarrollar con los invitados que vienen a visitarnos y exponen sus casos, como es, valga la redundancia, el caso del día de hoy. El día de hoy tenemos la presencia de Susana Bozo, a quien agradezco el hecho que esté aquí con nosotros y pueda acompañarnos para comentarnos un poco del caso que ella tiene que exponer. Es un caso que, hay que decirlo para que ustedes sepan, en su momento, mi condición de abogado yo representé, a la fecha no represento el caso, ella tiene una representación diferente, ya está representada por otro abogado que también nos está acompañando. Y queríamos saber un poquito más cuáles son los detalles del proceso a la fecha. Susana, queremos que nos cuentes un poquito del caso que tú vienes llevando a la fecha y cómo se está manejando esto a nivel fiscal, a nivel judicial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Jorri. Yo soy una víctima de la corrupción. Es realmente lamentable que vivamos en un país en el cual no se respetan las leyes y la gente abusa de eso, ¿no? Correcto, o sea, digamos, ¿tú consideras que eres víctima de la corrupción que gobierna el país actualmente? Sí. ¿Por qué lo consideras así? Yo soy una víctima porque yo confié en el sistema, confié en las leyes y realmente siento que me han querido destrozar en todo sentido, ¿no? O sea, ¿tú no has sentido que el Estado haya garantizado tus derechos? No me han garantizado mis derechos. Yo como peruana me siento que estoy totalmente desamparada. La persona que me hizo daño a mí se ríe de mí, ¿no? Y hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque maneja de alguna manera las condiciones, ¿no? Bien, vamos insertándonos un poquito en el tema para que la gente comprenda de qué estamos hablando y nos cuentes un poquito la historia de cómo nace esto. Tú tuviste un contrato de compra-venta de acciones con una persona a través de la cual, evidentemente, a través de este contrato tú trasladas las acciones en favor de esta persona y generas un cronograma de pagos para que esta persona cumpla con este pago que finalmente no se hizo. No se hizo. Cuéntanos un poquito cómo sucedió esto. Mira, nosotros tenemos unos locales comerciales que son de la familia, en los cuales están mis tres hermanos y mi hermana, ¿no? Nosotros alquilábamos el local y a Francisco Schettini, que fue la persona que nos alquiló a nosotros. Cuando el local estaba alquilado, me invitaron a mí a que sea parte del negocio y como yo veía que el negocio era bastante rentable, acepté. Y ahí es donde empieza mi drama. ¿De cuándo estamos hablando? ¿Esto es del año pasado? No, 6 años prácticamente que estoy en esta situación. 6 años que estoy en esta situación. Me siento completamente desamparada porque la ley no nos protege. La ley protege al delincuente. Insertándonos en el instrumento contractual a través del cual tú trasladaste tu confianza, porque esto se hizo en función a la confianza. Ajá. Porque nadie vende tantas acciones que representan un tremendo capital de buenas a primeras. Pues esto tú lo hiciste porque tú sentías confianza en la persona a la cual tú, digamos, trasladabas tus acciones, porque sentías de que iba a haber un retorno inmediato. Exacto. O al menos iba a respetar el cronograma de pagos. Exacto. Que se había pues contractualizado. Exacto. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente? Más de $500,000. Eso es una suma millonaria. Exactamente. Que con costas y costos, intereses moratorios y todo esto, digamos, estamos hablando de una suma incluso mayor, superior al capital. Exactamente. Correcto. Tengo entendido de que el contrato de compra-venta de acciones tenía una cláusula arbitral y es por ello que tú te fuiste a la Cámara de Comercio para poder hacer efectiva tu solicitud, tu demanda. Yo gané la demanda en la Cámara de Comercio. Si no me equivoco fue Walter Albán el que hizo el laudo y obviamente los señores Macera no se acercaron ni siquiera una vez a la Cámara de Comercio, no pagaron absolutamente nada, o sea, como que no les importaba. Después de eso me fui al Poder Judicial en lo civil y hice otro juicio en el cual tú has sido parte y yo he ganado ese juicio y a la hora que yo voy a reclamar que me paguen, me doy con la sorpresa que no tiene nada su nombre. Son dueños del centro comercial Caminos del Inca. Justamente vamos a situarnos ahí. ¿De quiénes estamos hablando precisamente? Porque, vamos, el hijo finalmente es el que
asume la titularidad y es el que asume la obligación, el hijo. Porque pero estamos hablando de la familia. ¿Quiénes Exacto. son? ¿La familia es dueña de qué? ¿Por qué es importante hablar de la familia? ¿Quiénes representan? Porque se supone que ellos son los que les dan el respaldo. Ellos son los dueños del centro comercial Caminos del Inca. Nada menos. Nada más y nada menos. Correcto. Y les aviso, no soy la única. Hay varios casos. Me he enterado yo que hay cerca de 43 juicios por no pagos que hasta ahora no pasa nada. El Poder Judicial los tiene impunes. Perfecto, pero yéndonos un poco a la familia Macera, me dices. La familia Macera, digamos, tienen o son unas personas o son una familia acaudalada desde el punto de vista económico y no tendrían, digamos, por qué, vamos a decir un hipotético, estafar a las personas y no tendrían por qué no honrar sus deudas. ¿Por qué crees tú que estaría pasando esto? Porque ese es su modo de vida, ellos viven así. Estamos hablando de un modo superandi. Sí. Sí. Bien, entonces no eres la única afectada. No, hay un montón de gente que no se atreve a denunciarlos porque les tiene miedo. Miren, cuando yo saqué, y tú eres testigo ocular del tema, la entrevista en Canal 9, lo primero que hicieron el día siguiente fue amenazarme con una demanda por difamación, que obviamente no prosperó porque yo tengo todos los documentos de lo que me han hecho. Y es más, yo quiero ahora, Jordi, discúlpame, mostrarles un video de cómo dejaron los locales, para que vean que no son gente correcta. Bien, pero ¿no? el tema de los videos obedece a una situación diferente, porque esto, entiendo, lo que tú quieres comentarnos es que hablarnos un poco acerca de la propiedad familiar de los Bozos en Chorrillos, que digamos es una situación contractual diferente. Centrando en las acciones, porque justo lo conversábamos detrás de cámaras, eso nos va a colocar en las denuncias penales que tú posteriormente interpusiste. Exacto. Ok, perfecto. Volvamos un poco al proceso, al arbitraje. Se lauda en tu favor. Exacto. Todos sabemos, o los que entendemos de leyes, procesalmente el laudo evidentemente no tiene capacidad coercitiva, o digamos los árbitros no tienen capacidad coercitiva, el coercio que se le dice, y necesariamente se tiene que buscar su ejecución en un proceso judicial, en un proceso de ejecución en el Poder Judicial, evidentemente. ¿Cómo te fue en este proceso? En el proceso judicial yo gané. Perfecto, o sea, ejecutaste este laudo arbitral. Lo ejecuté. Y resolvieron en tu favor. Y resolví. Es que no hay forma que no resuelvan a favor de todos los medios probatorios. Yo tengo un documento en el cual ellos dicen que me deben. O sea, yo tengo todo. Es más, me parece lo que no tengo es justicia. Okay, recuerdo que el abogado que los representa en su momento hizo declaraciones públicas de que sí tenía conocimiento de que existe una deuda. O sea, lo reconoce públicamente. Públicamente reconoce en la entrevista y dice, sí, pues le deben, pero no tienen plata. Entonces, como no tienen plata, no pagan. Correcto. No es. De la búsqueda que se hizo en su momento, y como tú bien lo dijiste antes, en la cual yo participé, porque estábamos haciendo todos los trámites para, digamos, encontrar de dónde podíamos hacer la ejecución, si habían activos, si habían acciones, si habían cuentas bancarias, si había algo de dónde poder, pues, digamos, coadyuvar con la labor de la justicia para poder, digamos, recuperar tu patrimonio. Nos dimos con la sorpresa que en la búsqueda registral no había absolutamente nada. Nada. ¿Tú crees que esto ha sido todo un montaje por parte de ellos? Definitivamente. Que corresponde a un modus operandi por parte de ellos. Pero es que no hay otra razón. Porque... ¿Tú conoces a la familia Macera, digamos, lo conoces por un vínculo de amistad? No. ¿Cómo los conoces? No. Yo conozco a esta gente porque, vuelvo y repito, a mí Francisco Schettini ¿Quién es Francisco Schettini? Es los Schettini son gente que está vinculada a los autos desde hace muchos años. Y ellos tenían un local cerca de la casa de mis padres, en la avenida Primavera, y mi papá continuamente llevaba sus carros a arreglar ahí. De ahí es que yo conozco a los señores Schettini. O sea, por intermedio de los señores Schettini tú accedes Entonces, mis hermanos, no fui yo la que les alquiló el local, fueron mis hermanos los que negociaron y alquilaron el local a la familia Schettini. Ellos invirtieron, hicieron varias cosas ahí, y ahí es donde me convencen para entrar, porque el negocio era espectacular, se vendían 100 carros al mes, o sea, estaba top el negocio. Y yo decido ingresar para mejorar los locales también. Ok, ¿no? De acuerdo. Entonces, es por esta situación que tú confías, o que tu confianza crece, y es que es por ello tú decides desarrollar una relación contractual con estas personas, lo que decanta finalmente en que tú puedas venderle incluso tus acciones a estas personas. Cuando nosotros teníamos el negocio originalmente,
no estaban los Macera, entraron después los Macera. Correcto. Cuando entran los Macera... No, pero la transacción fue directamente contigo. Sí, pero te hablo antes de salirme yo, entraron ellos al negocio, ¿no? Y cuando estaban ellos en el negocio hubieron bastantes diferencias y yo decidí vender. Cuando yo decidí vender, habían otras firmas que me iban a comprar, pero Alejandro Macera Nemi, el padre, me va a buscar a mí y habla con mi esposo y nos ofrecen la compra. Yo no dudé en ningún momento de ellos, porque como ellos decían que iban a invertir $1 millón en el negocio, que iban a hacer esto, y tenían el centro comercial, bueno, yo incauta dije, gente que no me va a fallar, no que me iba a imaginar lo que se me venía, ni por acá me imaginé. Bueno, una familia que dentro del patrimonio o de lo que se puede conocer socialmente son propietarios de este centro comercial, Sí, evidentemente genera una confianza clara para que uno pueda generar algún tipo de inversión o para que uno pueda poner en marcha algún tipo de inversión. Exacto. Entonces, tú, producto de esa confianza, inviertes o haces esta venta con estos señores. Ahora, para estar un poco más en contexto, tú conversas con el papá del denunciado. Exacto. ¿Cómo fue esta negociación? Porque tú, digamos, conversas directamente con el papá, en algún momento conversaste con el obligado. ¿Cómo fue esa relación? Mira, cuando yo decido vender, como te repito, porque hubieron situaciones que no me gustaron a mí, la forma de proceder de ellos. En general estaba descontenta, no me sentía segura, no veía las cuentas, no me daban información de nada, me mantenían al ¿no? Francisco Schettini con él veían todo, a mí me tenían relegada. Entonces yo dije, ¿saben qué? Me voy, ¿no? Entonces, cuando yo pongo mi carta, mando mi carta diciendo que me retiro, el papá nos busca a nosotros. Por eso es que yo he demandado al papá y al hijo, porque el papá se prestó a esto. Esto fue tramado. No fue que no tengo plata y punto. No, ellos sabían a dónde se iban. Ellos sabían que me iban a hacer, que me iban a engañar, porque a mí me han engañado, ¿no? Correcto. Pero entonces lo que tú me estás diciendo es que el hijo no tiene responsabilidad. No, claro, el hijo es el que firmó, pero el papá fue el que negoció. Ok, o sea, tú confiaste en el papá. Claro. ¿Por qué confías en el papá? ¿Porque el papá es el dueño de todo el negocio? ¿Estamos hablando del centro comercial? No, el dueño del centro comercial es la mamá. Ok, vamos a la mamá entonces. ¿Quién es la señora? No la conozco. No la conoces, No. en absoluto. No, para nada. Para nada, pero digamos, no la conoces personalmente, pero sabes o la reconoces, sabes quién es, imagino. Claro, todo el mundo sabe, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, vamos a hablar solamente de la familia Macera Martínez, ¿puede ser? Macera Martínez. Correcto. Producto de esta confianza, tú transfieres las acciones, lamentablemente ellos no honran la deuda contigo y esto decanta en un proceso judicial en vía civil, comercial civil, para efectos de que se te retorne, digamos, los fondos que en su momento quedaron, pues, o no son raros. Bien, lamentablemente se agotó toda esta vía en vía civil y tú decides denunciar penalmente. ¿Qué denunciaste? ¿Qué delitos denuncias? Estafa. ¿Estafa, modalidad grabada? Sí, modalidad grabada, obvio. ¿Solamente estafa? No, también los he denunciado por lavado de activos. ¿Cómo está la situación de estos casos? Eso te lo puede explicar más adelante mi abogado, que es el que lo está manejando ahorita. De acuerdo, pero tengo entendido de que esto no ha prosperado, digamos, en términos de velocidad en el tiempo. Mira, para que vean cómo procede esta gente. Yo hago la denuncia en la DININCRI por estafa, ¿no es cierto? Y tú me has acompañado. Ya. Ellos lo citaron una vez, lo citaron 2 veces, lo citaron 3 veces, no fueron. Y después archivaron el caso. No te puedo creer, archivan el caso. Archivan el caso. Tú, cualquiera de ustedes que tiene una citación a la tercera que no va, lo detienen, lo llevan de grado fuerza. Pero estos señores tienen no sé qué vara que no los tocan para nada. Podríamos estar hablando sospechosamente e hipotéticamente, lo digo, de que podría existir corrupción de funcionarios. Por supuesto que sí. ¿Tú estás convencida de que esto estaría pasando? Bueno, yo pienso que algo raro puede, definitivamente, ¿no? Porque para que ellos no hayan ido a la DININCRI y les hayan archivado el caso sin haber ido a las citaciones, ¿qué vara tienen, pues? Lamentablemente asistimos a un escenario en el cual el sistema de justicia, y lo he dicho en
en varias ocasiones, porque mi labor como abogado he también tenido que representar no solamente tu caso, sino otros casos en los cuales hemos visto que la velocidad en los tiempos y la dilación que se da en los procesos lamentablemente no es el más adecuado. Sabemos que el sistema judicial es obsoleto, pero ciertamente también, más allá de ser un sistema obsoleto y que lamentablemente pues no está a la velocidad para atender casos que tienen cierta relevancia, y no digo que el caso de Susana, por ser Susana Bozzo, tenga que tener mayor relevancia frente a los ciudadanos de a pie, sino que en general lamentablemente pues el sistema de justicia es un sistema totalmente obsoleto y que lamentablemente a la fecha ya no se da abasto. Uno quiere pensar que es por esto. Ahora, lógicamente, y las personas que no sienten que sus derechos estén garantizados también tienden a pensar de que acá pues puede haber corrupción de funcionarios, de que haya coimas, que sí, efectivamente se ha denunciado, y sí, en muchos casos pues ya hay personas que están purgando cárcel por ese tipo de delitos. Pero volviendo a tu caso concretamente, entonces no hemos avanzado mucho en el proceso penal, en la denuncia penal propiamente dicho por estafa agravada ni el lavado de activos. ¿Quiénes son los fiscales que están a cargo de esta denuncia? Mira, la fiscal de la cuarta fiscalía es Janet Roller Rodríguez. Ella en un primer momento archivó mi caso y dijo que no había motivo de estafa. Mira lo que estamos hablando. Entonces, cuando me entero yo de eso, que mi abogado me lo dice, le sacamos una cita con la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación no estaba de viaje y quien me atendió fue la fiscal adjunta. Con ella hablé y le expliqué, le dije, no puede ser, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces ella me citó con el fiscal del sexto juzgado, que es Miguel Ángel Vega Bacaró, y él... le expliqué con mi abogado cuáles eran las razones y de los documentos y de lo que se trataba, ¿no? Y entonces él reabrió mi caso, que ha vuelto a pasar a la cuarta fiscalía. Correcto. Pero tengo entendido que estas personas, dentro de su prontuario, tienen varios procesos hasta la fecha. 43 procesos por no pago. 43 procesos por no pago entre procesos penales y procesos civiles. Exactamente. Pero esto es un escándalo. Esto es escandaloso. ¿Y lo has podido conversar con la fiscal, el fiscal que tiene a cargo de la investigación? Sí, ¿Lo saben, conocen de esta situación? Yo les he dicho, se lo he explicado. Y la última vez, es más, pedí que mi esposo también lo involucrara en el proceso, porque él ha estado y él sabe y conoce cómo ha sido todo esta negociación. Ok, perfecto. Sí, conozco a Pablo, sé que él evidentemente tiene este conocimiento del caso de primera mano. ¿Él ha podido rendir manifestación? Todavía, hace un mes que fui, hasta ahora no me citan. Es que es un escándalo realmente. Lamentablemente, insisto, no es posible que casos como el de Susana y casos varios, diversos, tengan este nivel de trato y este nivel de falta de garantismo para poder pues llevarlos de una manera pues mínimamente decente. Entonces es lamentable, nosotros hacemos un llamado a la fiscal de la Nación para que pueda tomar cartas en el asunto, no solamente sobre este caso, sino sobre casos varios. En su momento hablamos del caso Adolfo Bazán, que también nosotros representamos, y vemos que el accionar por parte de los agentes que imparten justicia es totalmente nefasto en términos de velocidad de los tiempos, los impedimentos de salida se dan con bastante demora en el tiempo, la detención preliminar, la prisión preventiva. Evidentemente se tiene que cumplir una serie de requisitos, pero lamentablemente, según se ve, y a veces es necesario hacer este tipo de denuncias públicas para que ellos puedan sentir presión. Y lo digo abiertamente, porque lo hemos conversado. Cuando nosotros hacemos nuestra labor de abogados procesalistas y vamos a conversar con los funcionarios o con los operarios que están a cargo de la investigación, lamentablemente sienten presión cuando esto se hace público. Pero eso no debería ser así. Ellos no deberían sentir presión cuando esto se hace público. Ellos deberían sentir, no presión, ellos deberían cumplir con la labor. Y la labor debe ser garantista y se debe preservar pues que los procesos se lleven en un momento y de una forma pues totalmente célere, mínimamente célere. No se da o no se dice que tiene que ser de una manera veloz, por ser Susana Bozzo, por ser Laura Bozzo o por ser personas públicas. Solamente se pide la mínima pues decencia para poder atender estos casos en el tiempo que lo merezca. ¿Tú consideras que lamentablemente no está pasando contigo? Jordi, yo realmente invoco a la opinión pública
de que esto se conozca. Yo sé que estos señores, cuando yo he dado la entrevista en el canal, en el canal 9, se fueron al canal y amenazaron al canal con demandas de difamación y el canal paró la investigación. Pero la periodista que estaba viendo esto sabía que había como cancha para averiguar ahí. Y es así. Sí, lo recuerdo exactamente. Precisamente yo estaba a cargo del caso. ¿Tú me representaste? Precisamente estábamos a cargo del caso. Recuerdo el reportaje. El reportaje lamentablemente se cae en el sentido de que evidentemente la labor del comunicador, la labor de quienes hacen periodismo, siempre tiene que tomar ambas versiones. Pero en esta toma de ambas versiones nosotros sentimos de que hubo una suerte de, digamos, debilitamiento, ¿no? Porque lamentablemente no tuvo... no digamos, quisieron dar su versión. No quisieron dar la versión completa. Y la amenazaron a ella también. Fue una suerte de amenaza porque acto seguido, una vez sale la nota y lamentablemente acto seguido les hacen llegar pues una conciliación indicando de que podrían demandarla a la periodista. O sea, no, pues ¿sabes qué, Jorri? Yo veo que esta gente se siente que puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Y el Poder Judicial y las leyes para ellos no existen. Mira, no estoy hablando de mi caso. Yo soy una persona agraviada, ok, soy una víctima más. Hay gente, y no puedo dar nombres porque eso la gente tiene miedo. La gente les tiene miedo. Yo conozco políticos, amigos míos, y tú lo sabes, ¿no? Que andan sin guardaespaldas, caminan por la calle libremente. Justamente eso quería ir. Un poco, escapando un poco ya los temas protocolares y procesales, quería que nos comentes un poquito. Estas personas andan armadas. Andan con 4 o 5... ¿Estamos hablando de armas de fuego? Armas de fuego, obviamente que sí. ¿Qué tipo de armas de fuego? Son unas, ¿cómo se llaman? Unas metralletas, no sé cómo se llaman, pero son chiquitas. Pero esto espanta a cualquier persona. ¿Pero por qué crees que la gente no los demanda? La gente les tiene miedo, pánico. ¿Tú has accedido a ex colaboradores de ellos que te han comentado que no los denuncian por temor? Por miedo, les tienen miedo. Temor a que evidentemente... A que los maten, a que los enjuicien, a que los metan presos. Bueno, estamos hablando de una acusación muy seria. Pero es que les tienen miedo, pues. Lamentablemente, entonces... Estamos frente a una suerte de amedrentamiento. Pero por supuesto que sí. Claro, contra estas personas. Bueno, ¿Y cuál es digamos, el móvil? O sea, ¿por qué estas personas por qué estas personas deberían demandar o denunciarlos? ¿También han sido estafados? Claro. ¿De qué manera son estafados? De la misma manera que me han estafado a mí. Y es más, a mí me han llamado y me han dicho, Susana, ¿cómo te has atrevido a hacer esto? ¿Cómo te has atrevido a meterte con esta gente? Te pueden matar a tu marido. O sea, ¿tú sientes que tu vida corre riesgo? Sí, yo sé que... ¿Sientes que tu vida peligra y la de tu familia también? Claro que sí, son gente muy peligrosa. Digamos, ¿en qué se basa esto? ¿En el solo hecho de haberlos visto armados? ¿Has recibido algún tipo de amenaza directa? Una vez yo fui a las oficinas donde teníamos el local y el administrador se me acercó, llamó al guardaespaldas y el guardaespaldas me sacó un arma. ¿Ya? Y yo le dije, ¿sabes qué? No, me puse bruta. La verdad, me salió el yauca. Y le dije, ¿sabes qué? Agarra y dispárame, le dije, porque a mí no me vienes a amenazar. Acto seguido, ¿qué pasó? Acto seguido, se armó un lío horrible y bueno, me fui. Perfecto. Hablando de este tipo de violencia, ahora sí, vamos al tema de Chorrillos. ¿Qué fue lo que pasó? Tú encontraste el inmueble totalmente desmantelado. Pero cuéntanos desde el principio. Bueno, porque aquí, digamos, sí interviene tu familia, digamos, tus hermanos. Claro, estamos hablando de la propia Laura, que de alguna manera ha sido directamente perjudicada. Por supuesto que sí, porque el local no es solamente mío, somos 5 hermanos. Entonces, a la hora que dejan de pagarme, que empiezan los problemas conmigo... Estamos hablando siempre de la familia Macera. Sí, la familia Macera. Cuando la familia Macera deja de pagarme... deja no quiere saber nada con la deuda que me tienen, dejan de pagar los alquileres. La merced conductiva la dejan de pagar, pero no solamente los alquileres, no pagaron los arbitrios, no pagaron la luz. Yo tuve que ir a Luz del Sur a hacer un escándalo porque seguían cobrando la luz y no cortaban el medidor. Bueno, para que la gente entienda, tú tenías un contrato de arrendamiento. Ajá. ¿Quiénes firman el contrato de arrendamiento? Mis hermanos y yo. Tus hermanos, tú con
¿En favor de? de la empresa. Correcto. ¿Por cuánto tiempo fue? Era 10 años el alquiler. La merced conductiva, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto era? Dejaron de pagar, ¿cuánto era? Bueno, no vayamos al monto, pero en todo caso, ¿cuánto es lo que ellos dejaron de pagar? Dejaron de pagar cerca de 5 meses. 5 meses, que representan un monto de aproximadamente $100.000 en total. $100.000. Bueno, siempre hablamos de cantidades exorbitantes. ¿Qué pasó después? ¿Encuentras el Bueno, inmueble? cuando ellos deciden, o mejor dicho, mis hermanos, al ver todo este conflicto, le pedimos que se retiren del local, ¿no? Porque no lo pagaban, no podían pagarlo, no habían pagado arbitrio, no habían pagado nada. Entonces les pedimos que se fueran. Mi esposo estuvo negociando con ellos, ahí tengo cartas notariales, te traía un USB con toda la información, porque todo lo que yo estoy diciendo tiene un sustento. O sea, a mí no se me está ocurriendo nada. Entonces mi esposo trató de negociar con ellos para que se fueran, y cuando se fueron, me dejaron, fue un desastre lo que hicieron con el local. Ya, pero describamos un poquito qué es lo que pasó. O sea, ¿qué encontraste tú? ¿A qué te refieres con desastre? A que las luces, los cables, los tijerales, las lunas, las puertas, todo lo hicieron, se lo llevaron. Vinieron camiones con gente del centro comercial a llevarse las puertas, las tienen en el techo. Me han dicho que están en el techo del centro comercial todo lo que se llevaron, por fastidiar realmente, porque no ganaban nada. O sea, también implicaron a sus trabajadores del centro comercial para Eso es lo que me han dicho. De acuerdo. Bien, entonces estamos hablando de un desmantelamiento total del inmueble. En su momento, me acuerdo que lo conversábamos también meses atrás, tuviste señas de algunos casquillos, habían balas en el techo. Ah, no, en los locales habían balas. Ahí está todo en la grabación, tú lo puedes ver. Perfecto, sí, pero quería que lo comentes aquí en el vivo para poder, Sí. para que la gente lo sepa rápidamente. O sea, ¿Qué es lo que tú hallaste? Cuando yo fui al local, me quedé en shock, no podía creer que habían hecho una cosa así. O sea, ¿en qué país vivimos? O sea, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está la calidad humana? ¿Cómo pueden hacer una cosa así? Desgraciaron el local, iban a sacar las ventanas de afuera. Si no fuera porque yo armé tremendo lío ahí, yo fui a la policía y les pedí ayuda. Pero ya no se podía hacer nada, ya ellos tenían su gente ahí. Yo fui cuando yo he ido, es cuando ya ellos se habían retirado. ¿No? Bien, que claramente no voy a dejar mencionar tu hermana Laura Bozzo, evidentemente por este tipo de situaciones directamente ha sido afectada, no solamente económicamente, sino psicológicamente, porque esto condiciona psicológicamente a cualquier persona. Ella estando en otro país o estando en Lima, la verdad desconozco la situación actual de Laura, pero tú has conversado con ella este tema, ella cómo ve, cómo avisora este tema, ¿piensan tomar alguna acción, alguna medida legal como familia respecto a esta situación? Bueno, eso es algo que sí, tengo que conversarlo con mis hermanos, ¿no? Eso es un tema que vamos a tener que ponernos de acuerdo, ¿no? Bien. Pero definitivamente yo sí, mira, la diferencia entre Laura y yo es clara. Laura grita, Laura se molesta, Laura amenaza. Yo no, yo actúo. Digamos, yo no grito, yo no amenazo, yo voy, actúo. Bueno, y lo has demostrado con los procesos. Lamentablemente la justicia no ha parado tus solicitudes, pero los hechos son claros. Tú has presentado todos los recursos que has podido presentar y que lamentablemente, pues, para fines prácticos no tienes ningún tipo de resultado. No. Ningún resultado. Se ríen de la justicia. Y vuelvo y te repito, ha habido gente, digamos, que me ha buscado después de la entrevista y me han contado unas cosas que han hecho ellos. O sea, ellos maltratan a las personas. ¿Cuántas personas te han buscado? Me han buscado como unas 10 o 20 personas. Incluso han venido a mi casa y me han contado de cómo han sido maltratados. Por esta gente cree que puede hacer lo que le da la gana. O sea, ellos creen que pueden pisar a cualquiera y nadie les va a decir hasta acá nomás. ¿Me entiendes? Y eso es lo que yo veo que está mal. ¿Tú has tenido oportunidad de conversar luego de las denuncias con estos señores? No dan cara, se esconden. ¿Se esconden? No dan cara. ¿Y ellos actualmente siguen administrando este local comercial? Me refiero al local comercial de ellos, al centro comercial. Sí, claro, pero nada está a su nombre. Como vuelvo y te repito, ellos todo lo tienen en Panamá, en los Papana Papers, que salió público. Y acá en Lima
a efectos de sus movidas, no son dueños ni de los carros que usan. Sí, la verdad generó una sorpresa cuando hicimos la búsqueda en registros públicos para ver los pasivos y activos que tenía el obligado, digamos, de esta deuda, que es el señor Miguel Ángel Macera. Martínez. Miguel Ángel Macera Martínez, que es el hijo de quienes, digamos, ostentarían todo este patrimonio, y el resultado arrojó que no tenía absolutamente nada. Nada a su nombre. O sea, digamos, era un concebido, un bebito, no tenía ni una bicicleta a su nombre. Me llamó poderosamente la atención porque no teníamos dónde sujetarnos para poder ayudar al juez a que pueda, pues, interponer una medida, digamos, para poder retornar todo el patrimonio que te debían en ese entonces. ¿Ese proceso en qué quedó? ¿El proceso civil en qué quedó finalmente? No, el proceso civil me da la razón y tengo orden de embargo, pero ¿qué voy a embargar? Si no está nada a su nombre. Qué lamentable, qué lamentable. Y justamente cuando tú decides irte a la vía penal, porque, digamos, de último rato, la vía penal es la que te permite de alguna manera, pues, denunciar y desmantelar toda esta suerte de crimen organizado que podría haberse. ¿Tú crees que estamos hablando de crimen organizado? Yo creo que sí, porque a todas luces esto no es una cosa correcta. Además, quiero incidir en algo. Este muchacho, para ser concesionario de SKBY, tenía que haber tenido un patrimonio. Porque si no tienes un patrimonio no puedes ser concesionario. ¿Dónde está ese patrimonio? ¿Desapareció? ¿Se sumó? Rarísimo. Bueno, en realidad nada raro si es que nosotros vemos cómo ellos actúan, cuál es la modalidad de operar que ellos tienen. Si tienen en todo su prontuariado cerca de 40 procesos, bueno, pues no es nada raro que ellos se desenvuelvan de esta manera. Quería consultarte rápidamente, aprovechar tu presencia, Susana, un poco cambiando el tenor de la conversación. Dime. ¿Te vas a postular al Congreso para los comicios del 2020? ¿Es algo que estás evaluando? Es algo que todavía, la verdad no sé, no creo. ¿No es algo que lo hayas evaluado? ¿Has recibido algún tipo de contacto por alguien, alguna bancada, te lo ha comentado? Bueno, No, ya no, me lo dijiste todo. Bueno, ya me lo dijiste todo. Definitivamente hay por ahí algún tipo de conversación. Entiendo que no lo quieras decir porque quizás es muy pronto, pero bueno, digamos que ahorita hay oportunidad para quienes finalmente deseen. Yo quiero aclarar un tema. O sea, a mí el ser congresista no es algo que diga, wow, me interesa, no me interesa para nada, ¿ok? Si, no forma parte de tus expectativas, digamos, personales. Si tuviera en el hipotético caso de aceptarlo, sería un apostolado, ¿no? Porque exponerme a que te insulten, a que te maltraten, a que te digan las barbaridades que te dicen, la verdad, yo no soy de las que aguante, yo no soy Laura. Ok. Susana Iguchi, ¿tiene algún tipo de intención de querer postularse? Tendrías que preguntárselo a ella. Bueno, tú eres muy cercana a ella. Sí, yo soy muy cercana a ella, pero eso es algo que yo no puedo comentar. ¿No le vas a comentar? No. Bien. Keiko, Kenji, tú no eres muy cercana a Fuerza Popular, clarísimo. No, nada que ver. Pero en el caso de Kenji, ¿él sí tendría algún tipo de intenciones de postularse, al menos en este periodo, o él se mantendría indemne, se mantendría alejado en estos momentos? Digamos, en este periodo corto, ¿no? A lo que resta los comicios del 2020. Mira, yo solamente te quiero decir una cosa. Yo los conozco a todos ellos, les tengo un cariño bárbaro, sobre todo a Kenji. Y a todos en general, a Sachi, a Hiro, a todos los quiero muchísimo. Bien creído es él, por supuesto, porque es un magnífico hijo. Yo veo cómo se porta con su mamá y cómo se preocupa de ella. Y realmente le tengo mucho cariño. Yo le deseo lo mejor. Yo con el cariño de tía prácticamente que le tengo a él, yo le diría no te metas, hijo, porque es decir, no, vale la pena. Porque él sí es un muchacho muy, ¿cómo te puedo explicar? Es íntegro, es honesto, es muy inteligente, pero lo han masacrado en las redes. ¿Y sabes lo que más cólera me da, Jordi? La gente de Fuerza Popular. Ellos son los que lo atacan. Y no es y viceversa. No, él no ataca a nadie, él no se mete con nadie. Hizo unas declaraciones hace poco. Ah, bueno, yo puedo declarar, tú puedes declarar, pero eso no es motivo para que te digan toda la sarta de groserías que le han hecho. Y yo sé que son gente pagada, pues, ¿no? ¿Pagada? ¿Estamos hablando de quién?
Ay, no me hagas hablar, me voy a meter en un lío. Pero bueno, son preguntas al aire. Bien, Susana, hemos querido conversar contigo, hemos ido pasando algunas imágenes de lo que nos trajiste para poder demostrar el nivel de daño que tú has sufrido por parte de estos señores, los señores Macera. Esperemos pues que puedas ir avanzando en este proceso y que esta entrevista haya servido para poder exponer tu caso y para que las autoridades que tienen digamos, a bien exponer este tema y formalizarlo y proseguir, digamos, procesalmente con este caso, puedan hacerlo de la manera más célere posible en aras de salvaguardar tus derechos. Exacto. Bien, entonces gracias por haber estado aquí con nosotros. Seguramente va a haber una nueva oportunidad para poder conversar de este tema y otros temas, seguir ampliando quizás el tema de las denuncias. Queremos ampliar un poquito más también el tema respecto de la propiedad que tienes en Chorrillos. Sé que tienes una decisión tomada respecto de las acciones civiles que tú puedes perseguir ahí. Exhorto a que lo hagas. Considero de que es un tema que está ahí y que tranquilamente podría prosperar si es que te animas a hacerlo. Lo conozco de primera mano, conozco cuál es el nivel de peligrosidad y cuál ha sido el nivel de daño que has sufrido y que tu familia ha sufrido con ocasión de este inmueble. Bien, gracias Susana por haber asistido el día de hoy. Muchísimas gracias, muchísimos éxitos. Yo creo que así abogados como tú deberían haber más en este país, gente seria. ¿Por qué no eres fiscal? Ahora me lo devuelves a mí. No, yo con la política no, para nada, en absoluto. Prefiero comunicar desde este humilde flanco y quiero agradecerte nuevamente el hecho que estés aquí con nosotros. Bien, señores, ha sido una entrevista más de su edición, de su programa Imperio de Ley. En esta ocasión nos acompañó Susana Bozo. Hemos querido compartir detalles de los procesos en los cuales ella está, digamos, incursa como denunciante. Hemos querido exponer su caso para pues generar un tipo de impacto y que este caso pueda salir a la luz y que las autoridades que imparten justicia puedan tomar la debida atención a este caso en concreto. Bien, ha sido todo por hoy, espero haya sido de su agrado y estamos en las siguientes ediciones en su programa Imperio de Ley. Mi nombre es Jorri Wharton.